Bienvenidos a Comunidad Vida, bienvenidos a esta su casa. Qué bueno que están acá, no saben el gusto que me da verlos, de poder platicar un ratito con ustedes, darnos un abrazo, echarnos un cafecito. Gracias a Dios tenemos una mañana padrísima, bueno ya tarde y pues bienvenidos, qué bueno estar aquí hoy. Bienvenidos también a los que se conectan a través de YouTube, que nos ven ya sea lunes en la tarde o que nos ven en la semana, el día que nos vean o que repiten los videos y los ven una y otra vez. Esa gente me cae muy bien. Entonces, bueno, qué padre que nos podemos conectar y qué padre que el alcance de un mensaje como este que vamos a tener hoy va a llegar a un montón hasta donde, quién sabe, o sea, no nos imaginamos. Y los invito y los animo a que también puedan compartirlo. Pueden irse a buscar la página de Comunidad Vida, el perfil de Comunidad Vida en YouTube. Comunidad Vida así aparece, ahí sí la van a encontrar. Y si no, me preguntan y yo se los comparto. Pero qué padre que la palabra de Dios pueda llegar a más y más personas. Y hasta que es gratis, porque no hay que pagar nada. Muy bien, vamos a comenzar o a continuar con la serie que hemos estado viendo. Recuerdan que estamos viendo una serie que se llama Alineados. Muy bien, Mari, gracias. ¿Quién más? A ver, otra vez, se llama Alineados. Y recordamos que necesitamos estar alineados, porque a veces, nomás un poquito desviados que estemos de Jesús y de su mensaje, nomás un poquito, parece un poquito, pero al pasar del tiempo, de los años, ese poquito nos va llevando completamente por otro camino. Y cuando nos damos cuenta estamos perdidos, desesperanzados, desubicados, enredados y desalineados de la voluntad de Dios, del lugar en donde Dios nos quería, de su palabra y de todo lo que implica Dios. Entonces necesitamos alinearnos y vamos a continuar. Recuerdan, estamos haciendo dentro de la serie un pequeño estudio sobre Jesús. La semana pasada vimos un mensaje que se llamaba Jesús es Dios. Qué bueno que está mi esposa, que sí no vino, pero vio el mensaje en redes sociales, yo creo. Jesús es Dios. Y es que esto es algo importante. Ahí es donde estamos estudiando en Filipenses. Vemos toda esa dimensión de Jesús y tenemos que entenderlo. Si yo les digo a ustedes, amigos, tenemos que ser como Jesús, entonces necesitamos entender cómo es Jesús, quién es, qué hacía, cómo era, cómo piensa. Y en la primera referencia o el primer plano que tuvimos que entender de él es que Jesús es Dios. No solamente es el Rey de Reyes, Él es Dios y siempre ha estado ahí y siempre nos ha buscado y ha tratado de tener una relación con nosotros, con el ser humano, y eso está padrísimo, ver cómo Él siempre nos ha buscado a nosotros. ¿Qué hubiera pasado con el ser humano si Jesús no hubiera querido buscarnos? O sea, no tendríamos una forma de llegar a Dios, no tendríamos una forma de conectarnos con Dios. Jesús hizo lo que había que hacer y se vino Él a vivir como un siervo y a mostrarnos el camino para llegar a nuestro Padre Celestial otra vez. Y Él es Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de ese Jesús es, y hoy vemos Jesús es hombre. ¿Es Dios o es hombre? 100% Dios y 100% hombre. Pero como son temas que de pronto hay que meterse y buscar, vamos a orar que Dios nos dé sabiduría, que nos abra el entendimiento, que podamos comprender lo que nos quiere enseñar hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir, por este mensaje que vamos a compartir aquí en Comunidad Vida. Señor, gracias por nuestros amigos que están hoy en este lugar. Y te pido, Señor, que hoy hables a nuestro corazón y a nuestra mente, y que podamos entender claramente de qué se trata y lo que implica el hecho de que tú, Jesús, también eres hombre, que viniste como uno de nosotros. La importancia que hay en eso. Te doy gracias por hacer el sacrificio, por hacer lo que hacía falta hacer para conectarnos con nuestro Padre Celestial y darnos una esperanza. Y hoy, Señor, que podamos no escuchar mi voz, que podamos escucharte a ti hablando en tu palabra, y que eso conmueva nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, les quiero recordar simplemente que la semana pasada veíamos que la importancia de entender que Jesús es Dios radica en el hecho de que Él esté con nosotros. ¿Recuerdan el último ejemplo? Probablemente lo recuerden, de la tormenta y la tempestad en el mar,
y que el pueblo, los discípulos iban ahí bien espantados porque se iban a ahogar, ¿recuerdan? Y la diferencia para ellos entre la vida y la muerte la hizo el hecho de que Jesús estaba ahí. Y ese es el punto. Por eso para nosotros como iglesia, como sus seguidores, como sus discípulos, es importante entender eso. Tranquilos, Jesús es Dios y Él está ahí. Y aunque todo se vuelva un caos y parezca que es una tormenta que sí me puede matar, y les voy a decir una cosa, esa tormenta sí los podía matar a los discípulos, o sea, real, el peligro es real, pero la diferencia la hace que Jesús es Dios y Él está conmigo. Eso hace la diferencia. Ahora vamos a ver esta otra dimensión. Jesús es hombre. Jesús no es una forma de Dios, es Dios. Bueno, Jesús no vino como un hombre, como un Dios disfrazado de hombre. No. Él vino 100% hombre, de carne y hueso. Caminó con nosotros, nos guió, nos mostró el camino, pero nació como un hombre, como un ser humano normal que dormía, comía, se cansaba, iba al baño. ¿Nunca habían escuchado que Jesús iba al baño? Pues Jesús iba al baño. Es todo normal, como un hombre que creció como un niño, o sea, todo normal. Vamos a leer ahí en Filipenses, que es donde estamos estudiando ahorita, capítulo 2, versículo 7. Dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, otra vez, como ser humano, como hombre. ¿Sabes? Algo interesante con respecto a esta lectura que estamos llevando, este fragmento de la Biblia, es que muchos estudiosos, creen que esto es como un himno que cantaban los seguidores de Jesús, un himno de la iglesia, muy antiguo. Y lo que se cree es que Pablo lo usó como para explicar estas verdades. Entonces era algo que ya ellos cantaban y lo usó para ilustrarnos acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces empieza diciendo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, y empieza a describir esto. Ahora, vamos a analizar detalladamente y por partes esta sección, ¿vale? En primer lugar dice: en cambio. ¿Vieron que dice? En cambio renunció a sus privilegios divinos. En cambio. Ahí en esa pequeña frase, esas dos palabras, en cambio, hay algo muy importante. Hace un contraste entre los dos Adán que hay en la Biblia. Y a lo mejor me digas: ¿cómo? ¿Cuáles dos Adán? ¿A poco en la Biblia hay dos Adán? Y sabemos la historia, Adán y Eva. ¿Y cuál fue el otro? ¿Dónde apareció? Bueno, aquí viene. ¿Saben? Hay algo que me gusta siempre como pensar cuando la gente habla como de esos temas de teología. Buscan comentarios bíblicos, que alguien escribe comentarios. Pero les voy a decir una cosa: el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Si quieres entender la Biblia, vas a hacerlo leyendo la misma Biblia y solita se contesta. Y aquí viene un versículo que les voy a leer que hace referencia a que sí hay otro Adán bíblicamente. Vamos a ver, Romanos 5:12. Fíjense con mucha atención. Y si al final alguien tiene todavía una duda, me dicen, y de aquí no salimos, así en las 8 de la noche, no es cierto, pero de aquí no salimos hasta que estemos claritos, ¿va? Dice: cuando Adán pecó, ok, pausa, ¿sí estamos claros? Que Adán pecó, ¿no? Ahí vino la caída del ser humano. Dios creó a Adán, todo bien, creó a Eva, todo chido, y Adán y Eva cometieron un pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Había un bendito árbol ahí que era el único en toda la creación que no podían comer, del que no podían comer. Y pues, ¿qué creen que se les antojó? Pues de ese. ¿A poco no somos así los seres humanos todavía, verdad? Nos dicen: eso no, pues ahora eso quiero, ¿no? Bueno, así Adán y Eva, o sea, el ser humano pecó. Dice entonces: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Sí? ¿Claros en eso? Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Se refiere a la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, o sea, hasta aún después de que aparecieron los 10 mandamientos, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, y aquí viene algo importante.
En la Biblia, mis amigos, hay muchos símbolos de cosas que luego van a pasar. Por ejemplo, hay una historia de cuando los israelitas andaban en el desierto, que los empezaron a criticar a Moisés y Dios mandó serpientes que los mordieran y los estaban matando las serpientes. Y Dios dijo: mira, Moisés, para que la gente se sane de esas mordeduras, levanta una serpiente de bronce en un palito y el que voltee y vea la serpiente de bronce se va a sanar. Ahora dices: ¿y eso qué? Bueno, ¿a quién levantaron en alto? Y si lo volteas, eres salvo y eres sano y alcanzas toda la esperanza que un ser humano puede tener. A Jesús. Nos da la referencia. Muchas cosas en la Biblia son símbolos físicos, primeramente, de una verdad espiritual que viene a ocurrir después. Muy sencillo. Ellos levantaban la mano y no tenía sentido ver una serpiente ahí de bronce en un palo, pero puede no tener sentido fijar la mirada en alguien que fue crucificado, pero que resucitó. Es lo mismo, se requería fe. Era simplemente lo que se requería, fe. Voltea a ver si se te quita la picadura, la mordedura. Volteabas, si se te curaba la mordedura. Voltea al Hijo de Dios, ahí vas a ser salvo. ¿A poco no? Sí, lo volteas y eres salvo. ¿Por qué? Porque es un tema de fe. Entonces, así muchas referencias. En el caso de Adán, Adán es un ejemplo de lo que vino a ser Jesús después, solo que lo hizo bien. ¿Sí? Adán, ¿quién fueron los papás de Adán? Fue creado por Dios. Bueno, en el caso de Jesús, Jesús vino ahora descendiente de una mujer, pero no de un hombre. Entonces hay una gran similitud. Entonces continuamos, dice: hay una diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande que la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Fíjate. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, de Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios para todos y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Qué padre! ¡Qué cambiazo dio Jesús para la humanidad! O sea, la humanidad estaba condenada y con Jesús vuelve a tener esperanza. Jesús es ese segundo Adán. Ahora, vamos a recordar un poquito los que han escuchado la historia. ¿Con qué tentó la serpiente a Adán, al Adán de la historia? ¿Con qué lo tentó? O sea, estaba el arbolito y ¿qué le dijo? No, hombre, cómanselo porque si se lo comen, ¿qué? Serás como Dios. O sea, vas a saber el bien y el mal, vas a saber todo. Se lo presentó bien chido, pero la tentación le picó donde le dijo: serás como Dios. Y siempre está esa parte, como esa información que no nos dicen. A ver, ¿por qué Dios no quiere que yo sea como Él? ¿Qué me quiere ocultar? O sea, y vino eso. El hombre fue tentado a ser como Dios, ¿cierto? Y eso fue lo que él quiso. Pero el segundo Adán no solo era como Dios. El segundo Adán, Jesús, era Dios. ¿Y qué hizo? Dice: en cambio, el pasaje, renunció a sus privilegios divinos. Al primer Adán se le tentó con: ¿quieres ser como Dios? Uy, sí, yo quiero ser como Dios. Y ahí va. El segundo Adán ya era Dios y él dijo: ¿sabes qué? Yo renuncio a eso. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes el cambio? Por eso dice: en cambio, tengan esa actitud. Vaya contraste. No se aferró a sus privilegios divinos, a los cuales podía estar aferrado cómodamente. ¿Quién de nosotros
teniendo, a ver, pensemos en privilegios divinos. ¿Qué privilegios podía tener Jesús siendo Dios? Podía estar en todas partes al mismo tiempo, no padecía dolor, no padecía tristeza, no padecía angustia, no necesitaba nada, no le daba hambre, no le daba frío, lo sabe todo, lo entiende todo, lo puede todo, es un control total y absoluto del universo. Si Él decía que se haga una estrella, ya pues aparece una estrella y renuncia a eso. Nadie lo puede matar, no se va a morir nunca, nunca se va a enfermar, y voluntariamente renuncia a eso. ¿Ven el contraste? Uno deseó eso y cayó, y caímos todos redonditos por desear eso. Y el otro tenía eso y más bien dejó esa divinidad. ¿Entienden la profundidad de un contraste así? Y es una tentación que el ser humano todavía anhela. ¿Sabes? Todavía peleamos por nuestros derechos. Y es todo un tema. No digo que está mal pelear por tus derechos, no. Pero el ser humano trae eso, pelear por mis derechos, por mi lugar, por lo que me corresponde, por lo que me toca, por lo que es mío, bla, 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 bla. Pero Jesús hizo absolutamente todo lo contrario. Y dice, adoptó la humilde posición de un esclavo. Otra vez un contraste extremo, de Dios a esclavo. O sea, no hay término medio ahí, O sea, no estamos hablando que de Dios y se vino aquí a ser un presidente, un líder de toda la humanidad. No, un siervo. Se despojó de sí mismo, dejó de lado la autoridad suprema y el control total. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esto? Lo hizo libremente. ¿Ustedes creen que había alguien por encima de él, de Dios, que lo estaba amenazando si no venía y lo hacía? Él quiso hacerlo. ¿Alguien podía mover la voluntad del Dios eterno, creador del universo, para convencerlo de que viniera aquí o quién sabe qué le iba a pasar? No. Él, por decisión propia, libremente, voluntariamente, se despojó de toda esa divinidad y vino en forma de un hombre. ¿Sabes? La cruz, ese momento de la cruz, no fue lo que Dios le hizo a Jesús. Fue lo que Jesús, como Dios, escogió libremente. Te lo vuelvo a decir. La cruz no fue algo que Dios le hizo a Jesús. Fue lo que Jesús, como Dios, escogió. Él dijo, yo voy a ir a la cruz a redimir a esas personas. Porque Él tenía la autoridad de todo. Nadie puede hacerlo, valga la redundancia, hacer algo, ¿me entiendes? Él voluntariamente vino a entregar sus vidas por nosotros. Y dice, y nació como un ser humano. Esa declaración nos muestra que Jesús no solo parecía un humano, Jesús nació siendo un ser humano. Genuinamente, ¿sabes? Con todas sus vulnerabilidades, como les decía, padeciendo frío, hambre. Pero también, ahora hay algo importante, era diferente a todos los seres humanos, porque esa diferencia radicó en su obediencia. Ok, Él vino a hacer, amigos, a ver si me doy a entender, vino a hacer lo que nosotros fuimos creados para hacer, ser obedientes a Dios. Y nosotros, porque no nos da la gana, no queremos y no nos gusta. Pero Jesús vino siendo Él Dios y vivió en obediencia, cumpliendo todo lo que un ser humano debía de cumplir. O sea, vivió según la voluntad de Dios. El creador se convirtió en lo creado. El Dios se convirtió en esclavo. Dejó todo lo que tenía. Y sabes, renunció a todos sus derechos. ¿Qué tiene de importante esto? Y vamos, ¿quién querría hacer esto? Es que esto para nosotros nos enseña exactamente el camino correcto para hacer la voluntad de Dios. No se trata de mí. ¿Cuántas veces lo decimos aquí en la iglesia? No se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de mí, se trata de los demás. Ese es el ejemplo. Si yo vengo aquí para que ustedes me sirvan, no puedo mostrarles el amor de Dios. Si yo ando por la vida esperando que el mundo entero se postre ante mí, nunca voy a tener chance de mostrar el amor de Dios.
Si Jesús, siendo Dios, se tiró al piso, agarró una toalla y le lavó los pies a sus discípulos, ¿por qué nosotros, seres humanos, pretendemos estar por encima de los otros seres humanos? Y especialmente en el tema religioso. Y aquí me voy a meter en muchos problemas, como saben que me encanta. Pero lo critico. O sea, muchas veces los cristianos como religión, como evangélicos, les encanta sentirse por encima de los demás en aspectos externos, ¿sabes? No sé sus vidas cómo estén, pero es como nosotros vamos a estar por encima de los demás y juzgamos a los demás y criticamos a los demás y nos sentimos superiores a los demás. Porque soy cristiano, porque soy evangélico, porque sigo a Jesús, o porque voy a tal iglesia, o porque soy pastor. Nada más perdido de lo que realmente vino a ser Jesús. ¿Sabes? Jesús vino a ser uno más como tú y como yo. Yo no sé quién nos hizo pensar a los cristianos que si nos comportamos como bichos raros, el mundo va a querer ser como nosotros. No funciona así. Porque el mundo va a ver eso y va a decir, yo no quiero ser así. Ahora, voy a hacer un paréntesis. No estoy hablando de que nos comportemos haciendo las cosas indecentes o incorrectas o pecaminosas que hace el mundo. No estoy haciendo una apología de que el pecado sea bueno, para nada. Está mal, aléjate de eso. Pero muchas veces ese sentimiento de superioridad se refleja en que tratamos de no ser como ellos. ¿Sabes? Pueden ser muchas muestras externas, solo Dios conoce los corazones. El punto es, en Comunidad Vida no puede ser así. En Comunidad Vida venimos para servir a Dios y para servir a otros. No venimos para señalar ni para sentirnos mejor que el otro, porque ahora mira, ya me enteré la historia de fulanito. Con razón, ya sé que eso nos encanta, ¿sabes? Nos hace sentir tan llenos hablar mal de otro que sentimos que es peor que nosotros. Como que nos aplaca un poquito la conciencia. Pero les digo otra vez, aquí no puede ser así, amigos. Porque ese no es el Jesús que vemos ahí. Es un Jesús que sí siendo superior, o sea, sí estamos hablando, este sí es superior. No este otro que se siente superior, no siéndolo, siendo humano, no. Estamos hablando de Dios. Se despojó de todo eso y vino a vivir en una carne y hueso igual que la tuya y que la mía. Tan frágil, tan vulnerable como tú y como yo. ¿Sabes por qué querría hacer eso? ¿Por qué querría sufrir frío, hambre, desprecio de la gente? Dime cuántos desprecios podía estar sufriendo él ahí en la eternidad, ahí en la presencia, en su hogar celestial. ¿Cuántos desprecios iba a estar sufriendo ahí? ¿Cuántos berrinches? ¿Cuánta gente que le llegara a escupir? ¿Quién le iba a arrancar un pedazo de la barba a él? ¿Por qué querría venir a hacer eso? ¿Por qué importa? A ver, pensemos, ¿por qué importa el hecho de que Jesús es 100% hombre? ¿Por qué eso hace la diferencia? ¿Por qué haría la diferencia? Y aquí está el punto. Porque Él entiende nuestras debilidades como ser humano. Él no solo nos ve y dice, sí, yo he visto que les cuesta tal cosa. No. Él le costó lo que a ti te cuesta. ¿Me entiendes? Tú dices, yo batallo con el frío. Bueno, te aseguro que Jesús batalló con el frío. Yo batallo con el calor. Pues Jesús batalló con el calor, vivía en el desierto. ¿Me entiendes? Él batalló con tristeza. Se le murió su amigo Lázaro y llegó al funeral y no llegó. Nosotros los cristianos, bueno, no voy a decir cristiano, pero nosotros los cristianos no lloramos. Tenemos nuestra esperanza en Dios. Un montón de ustedes, gente sin fe. Yo no. Vio que su amigo Lázaro se murió y llegó. ¿Y sabes qué hizo? Lloró. Se soltó a llorar. Y he escuchado mucha gente que le han dicho, no, mi hermana, no llore por su esposo que falleció, no llore porque eso no refleja una hija de Dios. Pues cállate, ¿qué estás diciendo tonterías? Eso no es así. Jesús como ser humano experimentó nuestras vulnerabilidades. ¿Sí? Eso lo hace importante porque Él puede entenderte, ¿sabes? No creas que tú llegas a Él, Señor, tengo miedo, ya no sé qué hacer, estoy harto de mi vida. Y Él te va a decir, no, pero si yo te hice, ¿cómo vas a estar? O sea, no, Él te va a entender. Si le dices, estoy asustado, estoy espantado, no sé qué hacer con mi vida, Él va a decir, sí, yo sé lo que se siente porque yo estuve en la misma carne que tú. ¿Me entiendes? Eso hace la diferencia. Ya no es un Dios lejano allá que es perfecto y que nunca va a entender lo que se siente estar en este pellejo. No. Es un Dios que estuvo y que vivió, habitó una piel de esta por 33 años. Y vaya que la pasó dura, Yo no sé ustedes, pero a mí nadie me ha arrancado la barba con las manos, ni me ha agarrado y me ha escupido, nadie me ha crucificado hasta el momento. La pasó muy dura.
A lo mejor te han traicionado amigos. Bueno, a él también lo traicionaron. A lo mejor te han tratado mal, te han ofendido, te han despreciado. A él también. A lo mejor has amado a alguien que ya no está. Él también lo pasó, ¿me entiendes? Él vivió en nuestro propio cuerpo y entiende nuestras debilidades. Nos enseñó cómo vencer las tentaciones como seres humanos. No tenemos un Dios que está desde allá, dicen, obedezcan todas estas leyes, vean a ver cómo le hacen, listo. No. En piel de humano, 100% humano, obedeció a Dios voluntariamente, aún experimentando todas las tentaciones que tú y yo experimentamos. De hecho, la Biblia lo dice, que experimentó, fue tentado en todo y no pecó. ¿Saben por qué no pecó? Porque no quiso. Sencillamente. Y ese es el punto. Tú y yo sabemos que cuando pecamos, casi jamás, no sé, han de haber alguna ocasión quizá, pero casi nunca estamos sin opción. Cuando pecamos lo hacemos porque queremos. Es como cuando te propones, no sé, tener una alimentación más sana. Y vas y dices, ¿sabes qué? Ya me voy a comer ese pastel. ¿Tienes que comerte el pastel? No, pero te lo quieres comer. O sea, te lo comes porque quisiste comértelo. Ya, ni modo, nadie te va a juzgar por comerte el pastel. Pero lo que digo es, lo haces porque tú quisiste hacerlo. Así es todo el pecado. Todo el pecado es así. Es más, una vez que lo haces, le entregamos nuestra voluntad a ese pecado. Pasa con el tema de las drogas, pero pasa con muchos otros temas más. Tú le entregas la voluntad a eso y ya después eso te jala. Ya tú no quieres y dices, ahora ya no te suelto. Pero por una decisión que tomamos. Empieza por una decisión. Y Jesús tuvo esa decisión. ¿Y qué decidió? No pecar, decidió obedecer. Nos mostró cómo obedecer al Padre. Nos mostró cómo ser plenamente humanos y aún así seguir el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Había un plan para Él, ¿sí? Había un plan. El plan era que viniera, que nos enseñara, que formara a sus discípulos y después que muriera en la cruz y resucitara. Y Él voluntariamente se sometió a ese plan. O sea, que si Él lo hizo como ser humano, tú y yo también podríamos someternos al plan de Dios. Esa es la importancia. Mira este pasaje en Hebreos, es para mí uno de los favoritos en toda la Biblia. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, o sea, Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él tomó una decisión: no pecar. Yo no sé si alguna vez tú te has propuesto algo así, como no pecar. Sabes que no voy a caer en esto. Y a lo mejor lo has logrado. Evidentemente sí se puede. Puedes hacerlo con los pasteles o con alguna comida que no debas comer, pero puedes hacerlo con lo que sea. No voy a ir, o sabes que no sé, no le voy a marcar a tal persona, ya esa persona solo me daña, no me voy a acercar. O sea, tú puedes decidir hacer lo que tú quieras hacer. Jesús decidió no pecar, lo decidió voluntariamente, aún teniendo todas las características humanas que lo hacían igual a nosotros y todas las necesidades que tú y yo podemos pensar que tiene un ser humano. Aún así, Él decidió no pecar y someterse al plan de Dios. ¿Quiere decir que si Jesús quería no morir en la cruz? Sí, porque Él decidió someterse a ese plan. Entonces eso te deja y nos deja sin una respuesta ante Dios cuando le decimos: Señor, no, es que yo no puedo servirte, o no, yo no puedo comprometerme contigo, es que yo no sé, O sea, Jesús, mi hijo, vivió en tu propia piel y pudo. Y en ese sentido, aún siendo plenamente Dios, en su carne no había nada especial, porque era exactamente igual que nosotros, como lo acabamos de ver. Tú puedes decidir no pecar si quieres. El versículo 5 ahí de Filipenses 2 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, hay una palabra ahí que vimos al principio que de la que depende todo. Dice en cambio. O sea, para parecernos a Él tenemos que cambiar algo. Dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. En cambio de hacer
lo tuyo, lo que tú quieras, busca seguir el plan de Dios. Es una decisión que puedes tomar. Eso es lo que quiere decir. Vamos a tratar como de glosar, tenga la misma actitud que tuvo Jesús. En cambio de hacer lo que tú quieras hacer, ¿por qué no te propones hacer el plan de Dios para ti? En cambio de pensar en ti mismo, ¿por qué no piensas en los demás primero para variar? Ahí estamos nosotros batallando con nuestra hija Isabela, ¿verdad? Que ella solo piensa en ella misma, está pequeñita. Pero si yo la dejo así, en automático los seres humanos somos así. O sea, a ella nadie le enseñó a ponerse ella de primero, ¿sí? Nadie, viene en su programación original. Pero también podemos decidir. ¿Cuántas veces tú has podido decidir y pones, por ejemplo, las mamás lo hacen todo el tiempo? O sea, eso de que se saca el bocado de la boca, eso es real. Ahora, la mamá si quiere puede no hacerlo. ¿Por qué lo decide? Por amor. Por amor y por una decisión propia. Tú lo puedes decidir en lo que sea, en todas las áreas de tu vida, en absolutamente todas, puedes poner a otros primero. Y tú vas a decir, ¿y a mí quién me pone primero? ¿Sabes quién te puso primero? Jesús. No te preocupes, tú tienes tu lugar asegurado. Y eso es un tema que también nos da confianza, ¿sabes? Seguridad. Ya Dios nos puso a nosotros, no sé por qué, eso sí no lo va a entender, no te lo podría explicar, pero nos puso a nosotros de primero, nos priorizó. No te preocupes, tú ya eres prioridad de Él. En cambio, en lugar de estar sentado al margen, como a veces hacemos, como un espectador, sé un sirviente y haz la diferencia. En cambio de solo existir y esperar a ver que la vida pase y tenga lo que tenga que pasar, pase lo que tenga que pasar, en cambio, ¿por qué no vives? Es algo que siempre digo, es más fácil morir por Jesús que vivir por Jesús. ¿Por qué no decides vivir por Jesús? Y hacer que tu vida valga la pena por algo más grande que ti mismo. Sabes, nos encanta vivir por nuestras propias causas. Y no digo que está mal que busques tu emprendimiento, tu negocio, o sea, haz tu chamba, pero vive para Cristo, póntelo de meta. ¿Cómo puedo agradar a Dios con esto? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios a más personas con esto que estoy haciendo? ¿Que esto que hago realmente es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuántas veces te lo preguntas en las decisiones que tomas? Con esta decisión que voy a tomar, ¿voy a agradar a Dios o no voy a agradar a Dios? ¿Cuántas veces en las decisiones que tomas estás pensando cuántas personas van a ser bendecidas o a cuánto le voy a poder mostrar el amor de Dios con esta decisión? Con esta playera que me puse, ¿no? Te ponen la playera y dices, o sea, vas a decir, ay, bueno, qué extremo. Hasta en eso, o sea, de verdad, con todo lo que haces, deberías de considerar agradar a Dios en absolutamente todo. En cambio de vivir tu vida como un seguidor de Jesús solitario, conéctate esta semana con alguien y vive lo que Él concibió como la iglesia. Yo les había dejado hace 2 semanas ya una tarea de hacerse citas y visitarse o tomarse un cafecito o comer. Están saliendo en pantalla, no pueden mentir. ¿Quién ya hizo una cita y se juntó con alguien en esta semana? ¿Se echaron un café o comieron o platicaron? Eso es lo que les digo, iglesia. Les voy a llamar la atención con algo, con mucho amor. Esta iglesia no se puede sostener con el pegamento de que todos son mis amigos. ¿Sí? Esta iglesia no se puede sostener con eso. Yo soy amigo y los quiero mucho y los amo a todos, pero muchos de aquí no saben ni quién es el otro que está en la otra fila y somos unos cuantos, ¿me entiendes? Esta iglesia no se puede mantener sostenida por mucho tiempo solo con eso. Tienen que haber relaciones reales. Y yo sé que muchos de ustedes se acercan y me dicen, qué padre, yo quiero que Comunidad Vida crezca. Bueno, ¿sabes qué? Aquí está lo tuyo. Invita a alguien de aquí que se vaya contigo a tu casa y se echan un cafecito y se hacen amigos. Ya está. Que mi casa está muy chiquita, bueno, te lo llevas a un café ahí al María Bonita y ahí se echan el café, está bien rico ahí, ¿verdad? O sea, pero de verdad hagan lo propio, lo que sea necesario hacer para que hagamos nuevas amistades, para que nos unamos. Y no lo hagas, a lo mejor dices, es que no se me da. Hazte a un lado tú mismo y hazlo por la misión, hazlo por el plan de Dios, poniendo eso de primero y por el otro primero. Tú dices, es que yo no necesito a nadie, yo no me siento solitario. ¿Y cómo sabes si el otro está igual que tú y a lo mejor el otro sí necesita a alguien?
si necesita un amigo? Tú sea amigo. Es que no me gustan los amigos. Bueno, a lo mejor tú no necesitas, qué padre que seas así, pero ¿cuántos a tu alrededor sí necesitan un amigo? ¿Cuántos y sabes en qué? Aquí va otro regaño. Las mujeres, con las mujeres cuesta más todavía, Yo no sé por qué no se terminan de conectar. Háganse amigas, se necesitan, cuéntense las cosas, ámense. Y cuando se cuentan algo, no vayan y le chismeen a todo el mundo. O sea, de verdad, sean leales, cuídense, únanse. Aquí, mis amigos, Comunidad Vida tiene que ser una diferencia. Aquí no aplica la cultura del barrio, aquí no aplica la cultura universal. Aquí tenemos una cultura de amor y de poner al otro de primero. Si nosotros lo empezamos a hacer ahorita, va a seguir pasando así seamos 1,000 o 2,000 personas. Imagínense el cambio que puede tener esto en una ciudad como Orizaba. Mucha gente que ama a Dios, que pone a los otros de primero, que sirve de corazón, que muestra una pasión por los demás, que busca servir así no reciba algo a cambio. Imagínense la diferencia que esto puede causar. Esto es lo que buscamos, este es el cambio que buscamos. En cambio de vivir para mí mismo, en cambio de buscar ser como Dios, voy a buscar ser un servidor y ser un esclavo. Ahora sí que voy a querer ser como Jesús, pero en ese aspecto. Y sí se puede. Ahora sí ya no tengo tantas ganas de ser como Dios, como Jesús. No, ya no dan tantas ganas, porque nuestra humanidad no nos lleva a eso en automático. Nos lleva al otro lado, a que nos den, venga para acá. Pero sabes, cuando entendemos esto y entendemos el valor de esto, entendemos lo que Él ya hizo por nosotros, amigos, no se hace tan difícil. Cuando tú estás agradecido, no se hace tan difícil. Uno agradecido hace lo que sea, ¿poco no? Uno por agradecimiento hace lo que sea. Cuando le muestran amor sincero, uno lo sabe y uno da lo que tenga que dar y ama lo que tenga que amar, se entrega. Pues hagámoslo, ya lo mostró, ya se entregó. Todos tenemos una elección. No debe ser algo forzado, debe ser algo voluntario. Pero yo les recomiendo, amigos, sigan el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas personas podemos haber aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 20 personas se quedan dentro más los niños. Imagínense la diferencia que pueden hacer. Si Jesús hizo que el mundo diera vueltas con 12, imagínense la diferencia que podemos hacer nosotros. En los diferentes ámbitos, en tu negocio, en tu escuela, con tu familia, con tus amigos, donde vas. De eso se trata esto, amigos. De eso se trata. Vamos a considerar. Considera esto, escucha bien claro. Habla con alguien esta semana sobre lo que significa Jesús para ti y sobre el consuelo que Él te ha dado. De seguro, alguien que tú conoces necesita escuchar ese consuelo. Si tú y yo escuchando esto semanalmente, a veces nos caemos y nos rompemos, sabiendo lo que Él ya hizo por nosotros, piensa en alguien que nunca lo escucha. Y tal vez de la única fuente que lo va a recibir va a ser de ti. Y si tú y yo cerramos la boca, nadie se lo va a decir. La gente necesita saber que en Jesús hay consuelo, que hay esperanza, que hay un Jesús que se despojó de su divinidad y que se vino a entregar. ¿A poco todo el mundo en la tierra sabe esto? A veces ni nosotros aquí en la iglesia a veces no lo sabemos, no lo habíamos pensado. A lo mejor digan, mira, no lo había pensado así. Bueno, la gente necesita saber que hay una esperanza en ese Jesús. Toma algo que has estado reteniendo y entrégaselo a Jesús. Toma un sueño, una esperanza, un anhelo o incluso un resentimiento, un dolor, una falta de perdón y entrégaselo a Jesús. Piensa en algo. ¿De qué pudo haber renunciado Jesús para poder identificarse contigo? Evidentemente en mi caso seguro renunció a la clase, tener clase, para que yo me pudiera identificar con Él, porque yo creo que yo no tengo nada de clase. Pero ¿de qué se pudo haber renunciado Jesús para que tú te identificaras con Él? Empezando de su divinidad, ya con eso se identificó con todos. Pero estoy seguro que si buscas, Jesús renunció a cosas específicas con las que tú te puedes identificar. Renunció a su familia, renunció a sus amigos, renunció a ser servido, renunció a su gloria, renunció a saberlo todo, a entender todo, renunció a poder todo.
y piensa en tu vida siendo como Él, ¿sabes? Piensa en esta semana, ¿cómo puedes ser como Jesús? Ya vimos cómo Él sirvió y dio y obedeció voluntariamente. Hoy mismo se te van a presentar oportunidades para pecar. Hoy mismo, te lo prometo. Vaya promesas las mías, ¿verdad? Pero hoy mismo se te van a presentar oportunidades para pecar. ¿Qué tal si te avientas un no a un pecado que se te ponga así de frente, fácil? Pruébate. Puedes decir que no. Puedes decidir hoy no. Quién sabe mañana, que Dios te ayude mañana. Pero ¿qué te parece si te propones esta semana? O piensa en un pecado que sea recurrente en tu vida. Todos tenemos pecados recurrentes, caídas, que siempre son las mismas. ¿Qué tal si esta semana le dices que no? ¿Qué tal si esta semana empiezas a servir a otros como te gustaría que te sirvieran a ti? Son solo temas de decisiones. ¿Y sabes qué? Es el mismo principio de Jesús. A él nadie lo podía obligar. Él decidió venir a hacer por nosotros lo que hizo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto se trata de Jesús, amigos. Este es el centro de todo. Sin ingredientes artificiales, sin teorías extrañas, sin inventos. Jesús hizo eso, lo acabamos de ver. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Vamos a orar. Señor, gracias por ese regalo, ese milagro. Podríamos considerarlo un milagro, de venir y despojarse de toda tu divinidad, despojarte de todo lo que tú eres como Dios, y vivir y venir a vivir para nosotros, a dar tu vida por nosotros. Encima, como te recibimos, Señor, porque la humanidad hasta la fecha no te acepta completamente. Pero ahí estás tú, tu amor va y va, ahí está tu amor esperando por nosotros. Ahí están tus brazos abiertos, esperando por nosotros. Te pido, Señor, que esa reflexión toque nuestros corazones hoy y nos haga entender que tenemos que cambiar cosas aquí. Que no se trata de nosotros, que se trata de ti, Jesús. Que no se trata de nosotros, que se trata de los demás. Ya tú entregaste todo por nosotros. Siendo rey, dejaste todo allá en el cielo, Señor. Y viniste a lavar nuestros pies. Viniste a padecer. Y nos valoraste con un precio tan alto que incluso tu vida misma y tu identidad, tu integridad se vio comprometida. Sufriste por culpa de nosotros, Señor, con tal de darnos el perdón y la salvación. ¿Qué necesidad tenías de hacer algo así, Señor? Solo por amor. Siendo el creador del universo, te despojaste de todo eso. No te aferraste a eso. Y nosotros, por el contrario, estamos aferrados a la idea de saberlo todo, de ser superiores, aferrados a la idea de ser como Dios. Tú nos enseñaste un camino diferente y ese es el camino que yo quiero seguir. Y ese es el camino que tu iglesia debe seguir. Gracias por mostrarnos eso hoy. Pero ¿sabes qué, Señor Jesús? Gracias por hacer eso. Gracias por venir y por tu... No sé si la gente en general te lo agradece, Señor, pero yo te lo quiero agradecer. Gracias por dejar toda esa divinidad y todo eso que tenías y despojarte de eso y entregarte aquí como un ser humano, identificarte con alguien como yo, con alguien como estas personas que están aquí. Gracias, Señor. Gracias por tomarte esa molestia, ¿por qué, Señor? De verdad yo no lo puedo entender. Solo me queda decirte gracias. Gracias por haber querido hacerlo. Por supuesto que quiero ahora ser como tú. Por supuesto que podemos ser como tú. Obedecer voluntariamente, servir voluntariamente.
Gracias. Gracias por eso, Señor, por darte por completo, por darnos tu vida, tu cansancio, por caminar largas distancias, por entregar tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. A ti toda gloria y todo honor, Señor. Nadie como tú, nadie. Eres nuestra meta, nuestro modelo a seguir, Jesús. Permítenos a nosotros en Comunidad Vida ser como tú. Permítenos reflejar ese amor auténticamente, no fingido, auténticamente al mundo. Y ser una diferencia drástica. Que las personas que entren por esa puerta encuentren el verdadero amor de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.